Bueno, les queremos dar la bienvenida a todas y todos los que están presentes en esta nueva iniciativa y charla, instancia. Ya hemos hecho tantas que ya no sabemos ni cómo decirle ya. Esta vez nos encontramos con Carolina Castro, quien es profesora del Magíster en Creación y Estudios de la Imagen de la Facultad de Artes de nuestra Universidad Finisterra. También es doctora de la Universidad de Madrid, y esta charla que va a dar hoy día es su tesis doctoral, lo cual es estábamos justo conversando antes, que es una gran investigación, y tienes contigo la maqueta del libro y es toda una expectación, entonces me imagino que es muy interesante para ti poder revisitar toda esta investigación de estos tres artistas. Así que te quiero dar la bienvenida, darte las gracias, y te dejo todo el espacio para que puedas contarnos sobre tu investigación. Buenísimo, gracias Cami. Yo me voy a poner igual un cronómetro aquí. Como parece que ahora solo somos todas, creo que veo solo mujeres en este grupo como que se ha conectado hasta ahora. Y gracias por estar aquí y por generar esta instancia, que la verdad es que en estos tiempos tan raros se agradece poder encontrar formas de compartir, y no solo como por mi investigación, sino también como por la posibilidad como de tener también como a muchas personas y poder como más tarde conversar un poco, y son bienvenidas las preguntas y todo eso que la Cami puso en el chat. Creo que las pueden mandar por el chat o ir mandándolas, o después como abrirnos como a las preguntas. Como decía la Cami, esta fue mi tesis doctoral. Esta es una investigación que yo empecé en el 2011, hace ya casi 10 años, y que defendí como mi tesis doctoral en el 2016. Durante todo ese tiempo estuve investigando en lo que es una publicación que se llama El Camino de la Conciencia, y que tiene como subtítulo como el trabajo de Mira Schendel, Víctor Gripo y Cecilia Vicuña, que son los tres artistas que investigué, y que en el caso de esta charla habla de compromiso político, espiritualidad y sociedad en América Latina, ¿no? En tres casos del arte en América Latina. El año pasado postulé a un fondo de la FINIS que gané, y la tesis va a ser publicada, debería haber sido publicada en marzo, pero va a ser publicada seguramente el segundo semestre, con la editorial de la universidad. Y nada, la verdad es que, como decía la Cami, tengo la maqueta aquí, son muchas páginas, más de 600 páginas de investigación, que para mí fueron muy, ¿cómo decirlo?, como marcaron profundamente mi forma de relacionarme con el arte, con los artistas, y también como mis investigaciones curatoriales, la forma de hacer exposiciones y de poder generar como proyectos. Originalmente voy a, voy a mostrarles imágenes que están en esta presentación, que la mayor parte corresponden a obras de los tres artistas. En algunos casos voy a detenerme en ellas y voy a contarles un poco más, en algunos casos son solo ilustrativas como de lo que voy a ir hablando. Y también como algo que es bien importante y que me gustaría como poder como desarrollar, tiene mucho que ver con cómo esta investigación, que como decía empezó hace más de casi 10 años, ha ido tomando sentido en el contexto actual también, cómo de cierta manera revisar a estos artistas hace 10 años atrás parecía algo muy loco, parecía algo como hablar de espiritualidad y hablar como de esa relación en cuanto también como al arte político conocido en América Latina, parecía como algo que no tenía lugar, y cómo se ha ido abriendo espacio a lo largo de estos años, y para mí especialmente cobra especial sentido en este contexto. El objetivo, como decía, principal de la investigación fue revisar la producción de estos tres artistas. Mira Schendel nació en 1919 y murió en el 88, es la más vieja, digamos, como de los tres. Víctor Gripo, que nació en el 36 y murió en el 2002, y Cecilia Vicuña, que es la única que sigue viva y produciendo como activamente hasta hoy, probablemente muchos conocen.
Estos tres artistas han estado vinculados historiográficamente al arte conceptual y al arte político. Las imágenes, básicamente como han sido como adheridos a estos movimientos, y en un principio mi investigación buscaba artistas que no estuvieran adheridos a ese movimiento como del arte político y del arte conceptual. Pero los orígenes de esta investigación fueron mucho más lejos. Estos tres artistas aparecieron cuando ya la investigación estaba avanzada, porque para mí la idea de lo espiritual en el arte estaba seriamente vinculada a personajes como Kandinsky y su libro de lo espiritual en el arte, o sus colegas, en las vanguardias como de principios del siglo XX en Europa. Sin embargo, muy rápido me empecé a dar cuenta que había un mundo de artistas contemporáneos, de mi generación, más jóvenes y anteriores, que estuvieron y están actualmente muy vinculados a sus búsquedas existenciales, como su producción artística es una producción que en muchos casos tiene significados espirituales o místicos. Entonces, pude darme cuenta de que el escenario que se había dado en Europa a principios del siglo XX había influenciado mucho el traslado como de las vanguardias hacia Estados Unidos, y inicié una investigación para poder entender qué era lo que había pasado en Estados Unidos, más o menos en la misma época, a mediados de siglo, y me encontré con que artistas que son para nosotros como piedras angulares de la historia del arte, pienso como en Mark Rothko, Georgia O'Keeffe, en Joseph Albers, en John Cage, como Agnes Martin, que son artistas tremendamente espirituales, pero que sus trabajos, en todas las investigaciones doctorales que encontré que se estaban haciendo, sus trabajos no estaban necesariamente siendo abordados desde una perspectiva espiritual o una perspectiva más holística, ¿no? En general, la crítica era más bien superficial y reacia a poder incluir temas que no fueran como objetivos. Todo esto hizo como surgir una pregunta que fue fundamental para la investigación, que tenía que ver con cómo romper con una historiografía formalista y plantear una tesis basada en la búsqueda espiritual de un grupo de artistas. Este formalismo venía como de Greenberg, como en adelante, digamos, como de los clásicos críticos de artes como de principios de siglo y mediados. Y era súper difícil también como entrar en ese espacio desde otra perspectiva, ¿no? Mis investigaciones me llevaron a poner los ojos en América Latina muy rápidamente, con el objetivo de encontrar, como decía, artistas fuera de las etiquetas del arte conceptual y político, ya que este se planteaba como una de las primeras dificultades, dado que bajo los parámetros de la historia del arte en la que yo había sido educada, y probablemente muchos de nosotros, los llamados artistas conceptuales y políticos eran los únicos que abordaban los problemas como reales del presente en la crítica, ¿no? Las dictaduras ocurridas en América Latina entre los años 70 y 80 parecían haber dado como resultado tan solo un tipo de arte, mediante unas estrategias conceptuales había sido capaz de enfrentar, traducir, contar lo que había ocurrido acá. Entonces me aproximé al tema con lecturas de curadores y teóricos que habían sido fundamentales en crear un concepto de como arte latinoamericano, como por ejemplo Luis Kamnitzer, Mari Carmen Ramírez o Gerardo Mosquera, y entendí que el arte conceptual y político de la región se presentó en su momento, finales de los años 80, principios de los 90, como una como herramienta hacia dos direcciones. Por un lado, encontrando estrategias para denunciar sin ser como descubierto por los organismos de censura, pero por otro lado, como una manera de acceder a un lenguaje internacional y ser incorporado al discurso hegemónico del arte contemporáneo. Si bien nociones como conciencia aparecían en los escritos de estos tres teóricos, esta se entendía como una conciencia política, se refería más que nada al darse cuenta y al actuar en contra de una realidad política cruda, a conseguir un cambio social y el fin de esa realidad. Así el arte latinoamericano como salió al mundo como el arte político de la resistencia, tiñendo el panorama de las artes visuales locales y también la de aquellos artistas latinos que estaban produciendo como en otras latitudes. Entonces surgieron muchas más preguntas, como ¿podía el arte en ese contexto, a la vez que incentivar una conciencia política, incentivar una conciencia espiritual?
o de qué manera el artista podía contribuir a la integración del ser humano en su entorno social, ecológico, más allá de lo político, digamos. Me di cuenta que quizá lo que hacía falta no era buscar artistas fuera de las etiquetas como de el arte conceptual, sino que el arte conceptual o político, espérense que me di acá, me había olvidado avanzar esa diapositiva. Me di cuenta que no hacía falta como buscar fuera de las etiquetas de este arte político conceptual, sino hacer un esfuerzo mucho mayor y ver qué artistas dentro de ese grupo, de ese marco, de ese contexto, habían sido capaces de producir modos de resistencia distintos, guiados por caminos de conciencia y espiritualidad. Esto me llevó a buscar en fuentes mucho menos ortodoxas que las que eran como posibles en ese momento. Y mientras me di cuenta que mientras en América Latina estaba habiendo una fuerte influencia de fuentes místicas ancestrales precolombinas, principalmente la maya y la azteca, con sus sistemas numerológicos, métodos de siembra, actividades rituales, conocimiento geográfico, en Estados Unidos y Europa había una fuerte influencia de fuentes místicas venidas de Oriente, específicamente como de Asia, como por ejemplo el taoísmo, la teosofía, el budismo zen, distintas como corrientes como de ese tipo. Y estas de cierta manera habían influenciado profundamente el arte. Espérenme un segundo, tengo un problema técnico. Tenía puesta la radio, se enciende sola en esta casa. Y bueno, entonces como estas como influencias de pensamientos místicos estaban como impregnando mucho el arte, tanto como decía como a nivel europeo, como a nivel latinoamericano y en Estados Unidos claramente. Entonces empecé a meterme un poco más como en este tipo de fuentes y comencé a entender que esta investigación planteaba más de un problema. El primero era como la obsolescencia del sistema lineal historiográfico, digamos como que no había una linealidad para poder contar la historia y que había que encontrar una forma de romper eso. Y también esta marginación de los asuntos espirituales de la historia del arte del siglo XX. Y también la sensación de que el arte político había generado una distorsión, el arte político conceptual había generado una distorsión discursiva que había que revisar y que eso había tenido consecuencias como muy grandes en la concepción de lo que era el arte latinoamericano. Entonces la decisión de trabajar con Grippo, Schender y Vicuña surgió a fines del 2012, un poco más de un año pasado de la investigación, porque los tres mostraban para mí un compromiso profundo como social y político con su obra, y su conciencia no buscaba una división binaria entre el bien y el mal, entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, sino que promovía una aprehensión de la conciencia, en la cual había una fuerza unión, una energía de lo común, que resultaban como una comunión con la vida, una comunión con la vida no solo en el sentido de lo humano, sino en un sentido muchísimo más amplio. En relación a estas ideas que empecé a explorar, me di cuenta que mi tesis no solamente hablaba de, o sea, esta idea de espiritualidad que movió originalmente mi voluntad, digamos, de hacer esta investigación, no era tal, no era solo una espiritualidad, sino que esto tenía que ver con la conciencia como algo que se extendía muchísimo más allá de nosotros mismos, digamos, como algo que estaba como en todo lugar. Y me voy a como extender un poco más en esta idea más adelante. Pero empecé como a buscar y me interesaba poder encontrar como personas que estuvieran en ese momento trabajando respecto a estas ideas, ojalá como de manera práctica. Entonces, en ese sentido, fue súper inspirador encontrarme con curadores como Caroline Christophe Bakarjev, a quien dedico una buena parte del capítulo 1, que en ese momento estaba curando la Documenta 13 y que estaba curando después la Bienal de Estambul,
y cuyas ideas mostraban un cambio de paradigma bien radical en el trabajo curatorial mediante una nueva forma de hacer exposiciones. Así fue también súper importante encontrarme con personas como Catherine de Seeger, que es una curadora belga, que trabajó directamente tanto con Grippo, con Schendel como con Vicuña, muy temprano, muy al comienzo de sus carreras, y que tiene una mirada tremendamente generosa sobre la visión que propone en estos tres artistas. Quiero decir, cuando el libro sea publicado, que el prólogo escrito por Catherine de Seeger para este libro para mí es un honor que esté, es una belleza de prólogo. Y antes de pasar como a hablarles del libro como en profundidad, me gustaría leerles esta cita que pertenece al prólogo y que para mí ha sido como, resume muy bien como parte de las ideas que se trabajan en la investigación. Dice, los humanos están sintonizados para las relaciones. Los ojos, la piel, la lengua, las orejas y los orificios nasales son puertas donde nuestro cuerpo se nutre de la otredad. Este paisaje con voces ensombrecidas, estos cuerpos emplumados, cornamentas, riachuelos rodantes, estas formas que respiran son nuestra familia. Los seres con quienes estamos involucrados, junto a quienes luchamos, sufrimos y celebramos. Cada sonido era una voz, cada apuro o equivocación era un encuentro con el trueno, con el roble, con la libélula. Y nuestras sensibilidades colectivas se nutrían de todas estas relaciones. Hoy participamos casi exclusivamente con los humanos y con nuestras propias tecnologías. Es una situación precaria dada nuestra antigua reciprocidad con la voz del paisaje. Es una cita de David Abram, de un libro que se llama The Spell of the Sensuous, pero que básicamente habla de algo que ha sido central en mi investigación, que tiene que ver como con este mundo de la vida y que tiene que ver con recuperar las relaciones más que humanas, digamos, como las relaciones no humano-humano, sino las relaciones con todas las otras formas de vida que nos rodean, y que está muy presente en la obra de estos tres artistas, ¿no? Para ser transitable como un poco como la inserción de estos artistas en un marco distinto, para mí fue muy importante como poder desarrollar algunas ideas sobre lo que era la conciencia y poder como incorporar también otros conceptos vinculados a la conciencia. En ese sentido me encontré con una gran dificultad, podríamos decir, que era que explicar la conciencia era algo prácticamente imposible y que entre más leía sobre la conciencia me daba cuenta que la conciencia era algo que si en algún momento como buscábamos explicar, íbamos a perder como algo muy poderoso que nos conforma como seres humanos, ¿no? Como un secreto, que en verdad parece ser como indescifrable. Entonces empecé como a buscar fuentes muchísimo más, quizá como voy a decir, científicas respecto a lo que es la conciencia. Y me di cuenta que la historia y la exploración de la conciencia, en contraposición al intento de explicarla, digamos, como tiene una larga y fascinante historia, bajo formas de prácticas religiosas y espirituales, se remonta a miles de años. El hinduismo, el budismo, el cristianismo, el islamismo, digamos, como todas las creencias de muchas culturas han tratado, eh, tienen y cuentan con tradiciones que tratan de explicar estos como estados interiores a los que se atribuye como la conciencia. Pero sin embargo, como búsqueda filosófica y científica, esta solamente se remonta como a principios del siglo XX, y para ser mucho más preciso en términos de avances científicos, durante los años 90 los científicos especialistas dedicaron mucho tiempo a las investigaciones sobre el cerebro, lo que dio origen a una ola de investigaciones sobre la conciencia recién a principios del siglo XXI. Estamos hablando, digamos, como de los últimos 20 años. Y me encontré con un libro que fue muy interesante poder revisar, que se llama Una historia secreta de la conciencia, de Gary Lachman, que señala que básicamente si introducimos la palabra conciencia en el diccionario de la British Library, vamos a encontrar solamente publicaciones de los últimos 10, 15 años, lo cual deja muy claro que los estudios de la conciencia son algo muy nuevo, ¿no? Según Lachman existen dos tendencias principales, la científica, que es la que busca explicar la conciencia como parte del cerebro humano, y la esotérica, que busca explicar como la conciencia como algo que participa de todo, digamos, como de toda la vida. En lo que respecta a esta investigación, y siendo súper comprensivos como con el celo científico, no podemos negarnos a nosotros mismos sensaciones que podríamos
atribuir de manera espontánea a la conciencia, como la intuición, el amor, la compasión, como el placer estético o cualquier experiencia subjetiva. Algunos investigadores como actuales, como David Chalmers, por ejemplo, de la Universidad de Arizona, señalaba que por mucho que aprendiéramos sobre el cerebro, siempre habrá una brecha explicativa entre los procesos físicos y la experiencia subjetiva, que es algo que a la ciencia se le escapa como poder explicar, ¿no? Y las teorías como puramente fisicalistas nunca han podido salvar esta brecha. Y existe también una corriente que es la noción de que de cierto modo todo participa de la conciencia. Esta visión es la que más se acerca como a la que interesa a esta investigación y la que más como yo he profundizado, y que tiene que ver evidentemente con que la conciencia no forma parte del cerebro, sino que se extiende a lo largo de toda la creación. De acuerdo a las visiones de Schendel, Grippo y Vicuña, la conciencia no es un estático producto del cerebro, sino una presencia viva, una evolución cuyo desarrollo puede seguirse a lo largo de distintos periodos históricos. Y en este sentido, y como algo que se sentó como base en la investigación, tiene que ver con que para mí como que aún existe, y para muchos como teóricos sobre la conciencia, existe como la posibilidad de que evolucionemos como seres humanos y que seamos algo muy diferente a lo que somos ahora, y de que de esa diferencia una nueva conciencia pueda surgir, que sea más amplia, más expansiva y que produzca grandes cambios como a nivel estructural en la sociedad y en las estructuras políticas, ¿no? Como dos subtemas de la conciencia aparecieron dos elementos que eran comunes a los artistas y que estaban presentes en sus bibliotecas. Tuve la suerte de poder acceder a las bibliotecas de los tres, como por ejemplo eran la alquimia y el I Ching. Ambos como encarnan mitos fundacionales sobre la creación del universo, con el cielo y la tierra, eh, como opuestos complementarios en un tiempo que era prelingüístico, en un tiempo que era no lineal, y fueron entonces los primeros habitantes del mundo, en la región de lo que hoy es China e India, los que desarrollaron interesantes prácticas en relación como a un principio de mutación del universo y que vislumbraron la idea de una conciencia universal. En la imagen aparecen algunos de los hexagramas como más importantes del I Ching. En el caso del I Ching, el I Ching también es conocido como el libro de las mutaciones, y para hacer uso de este oráculo, había que seguir ciertos principios taoístas que conducen por el camino recto de la vida, o los que los orientales llaman el camino del Tao. Consultarlo significa tener una visión del mundo donde el pasado, el futuro y el presente existen en una temporalidad simultánea, algo que es súper importante en la obra de estos tres artistas. Y también entender la vida como un proceso de diálogo entre entidades humanas y no humanas, que son las que conforman el universo. Confiar el destino al I Ching es un acto de fe y una creencia absoluta en que la conciencia como del ser humano está interconectada con la conciencia de todas las cosas. La naturaleza de sus enseñanzas se puede encontrar en personas que quizá nunca han leído este libro porque están encarnadas en el origen de las relaciones humanas. De ahí que ciertas ideas, como por ejemplo defiende Gastón Sublet, de que el pensamiento de un campesino, no sé, de la zona central de Chile, es absolutamente como equivalente al pensamiento del Tao, que son maneras de entender el entorno, de relacionarse con el paisaje, de relacionarse con todo, digamos, súper como originarias, ¿no? Como de la base de las relaciones, como de las maneras de relacionarnos, ¿no? Entonces, como naturalmente, como la sabiduría oriental, y para mí eso también ha sido muy interesante, naturalmente la sabiduría oriental se empezó a juntar con la sabiduría precolombina y también con la sabiduría de los campesinos y de los artesanos, ¿no? Esta idea de que yo primero entré como en esta investigación muy influenciada por mi propia práctica como de yoga, meditación y distintas cosas que aprendí, podríamos decir, de Oriente, empezaron a cruzarse con otras cosas que empecé a aprender como de este otro lado, de esta otra latitud que no sé si podemos como necesariamente como llamar Occidente, pero de estas fuentes originarias, ¿no? Que nutren a nuestros orígenes.
Por otro lado, la alquimia comenzó siendo una práctica de un estudio de fenómenos químicos con un objetivo muy claro, que era como una especie de medicina, y que buscaba conseguir la óptima salud como con el dominio del hombre por sobre la naturaleza. El alquimista buscaba la transmutación de la materia y que esta transmutación pudiera dotarle de un estado físico y espiritual que le otorgara longevidad y que de cierta manera, ¿cómo podríamos decir? Eh, Poder conseguir una forma de estar en la que fuera como muy claro ver como las relaciones posibles como entre la materia, ¿no? Como hacer visibles esas transformaciones. Em, de hecho, como algo que me pareció muy interesante de encontrarme con la alquimia en la biblioteca de estos artistas tuvo que ver con la relación con la materia que estos artistas tienen. Como tanto el I Ching como la alquimia estaban súper vinculados a la conciencia, pero súper vinculados a la conciencia, a la parte material, podríamos decir también como de la conciencia. Entonces ayudaban como a comprender una forma en la que tanto Schendel como Vicuña como Grippo se vinculaban como con formas, voy a decir, no humanas, ¿no? Como con las formas no humanas que componen el universo. Entonces, de ahí que entendí que podríamos decir como que la alquimia y el I Ching eran unas formas como de conexión con la materia, no solamente como algo inerte, sino como algo vibrante, como algo que estaba como cargado de vida. La idea de que existe un oráculo, que es un papel, que es un libro, que te puede como hablar sobre el futuro, o la idea de que al trabajar con la materia y tú tienen una relación, como que hay un trasfondo psicológico, de cierta manera, detrás del trabajo con la materia y que hay una reciprocidad entre como el ser humano y la materia con la que trabaja. Eso para mí repercutía mucho en la creación artística, ¿no? en la obra en sí mismo. Entonces entendí que el artista claramente era parte de la conciencia y que esa como idea de ser parte de la conciencia era una forma de trabajar, una forma de proceder. Eh, Entendí que claramente habían existido como modos de resistencia muy variados en América Latina y siguen existiendo, y que lo revolucionario no estaba como en reaccionar ante la censura, la falta de libertad o la muerte, sino que lo revolucionario era persistir en la creencia de que crear era tender como hilos de vida y de conexión y de extender esa vida hacia el futuro. Eh, con lo común, lo relacional, lo efímero, como lo animado, en el centro de su arte y de su poesía, ciertamente Vicuña, Schendel y Grippo impulsaron una percepción muy distinta del mundo de la experiencia, presentado, por así decirlo, en un contexto visionario de lo que hoy es mucho más urgente, que tiene que ver con un imperativo que muchos reconocemos y que tiene que ver con proteger el mundo de la vida. En ese sentido, sus obras son tan espirituales como materiales, y una conexión, y eso es una conexión que es de suma importancia para nosotros, ¿no? Como pensar que esa espiritualidad, esa conciencia, no trabaja solo en el campo de lo inmaterial, sino que también trabaja en el campo de la materia. Estos, estos tres artistas vivieron dictaduras en América Latina, y aún así, considerando como su obra es evidente, cuánto participaron en definir la cultura de su tiempo y el tejido social del lenguaje, y en poder como socavar como esta imposición de las figuras de autoridad de ese momento, recuperando la textura de la comunicación con una obra muy, muy poética. Lo suyo era como relacional, cotidiano, el lugar común. Las estrategias de Vicuña para la improvisación como deliberada o razonada y la acumulación le permiten expresar un cuerpo de significados como y referencias a muchos niveles, como digo, como de la materialidad a la inmaterialidad, ¿no? Y desplegarlo en muchas esferas de acción, en el campo de la pintura, del performance, de muchas formas, ¿no? Ellos tres comparten como una profunda como reverencia y compromiso por las tradiciones locales y rituales, y específicamente por las culturas indígenas de América Latina.
Un aspecto súper importante a entender, pensando en estos tres artistas, es que los tres pertenecen a generaciones muy diferentes. Mira, Schendel nació en el 19, Grippo en el 36, Cecilia en el 48. Hay diferencias como de edad que en ese tiempo eran muy importantes, ¿no? Como el mundo no ocurría de manera tan contemporánea, podríamos decir, como ocurre hoy, ¿no? Esa globalidad. Y como podemos ver, aquí vemos a Cecilia Vicuña en la imagen junto a sus pinturas solares, que son las primeras pinturas que Cecilia hace, que son unas pinturas tremendas, considero yo, como con un como contenido muy potente de lo que significaba en ese momento como hacer, voy a decir, como abstracción, ¿no? Es un lenguaje muy particular. También lo hizo Grippo también trabajó en los comienzos con pintura, de una manera como muy similar, también siempre como con la abstracción, y también lo hizo Mira Schendel, ¿no? Como las pinturas más tempranas de los tres tienen una relación como con lo simbólico, lo abstracto, que tiene como posibilidad como de muchas lecturas, ¿no? Después entrando como a un campo más de lo conceptual. Entonces, los tres iniciaron su práctica con un fuerte compromiso en la pintura, pero para una generación como la de Schendel, que había, como dije, nació en el 19, ella seguía aún trabajando con materiales como tradicionales y haciendo pintura y escultura porque era lo que su generación hacía, ¿no? Y la incorporación del texto, por ejemplo, a la pintura más adelante, o los materiales escogidos como el papel de arroz en obras que vemos ahora como esta pieza como Las Droguiñas, o la dimensión táctil y transparente de sus instalaciones son aspectos muy pioneros en su práctica. El método para crear Las Droguiñas, que es la obra que estamos viendo acá, fue muy revelador en cuanto a la transformación que implicó el material y la prolongación como de la materia, ¿no? Mira Schendel, para poder hacer las droguiñas, tomaba hojas grandes de papel de arroz y las aplastaba con los dedos hasta que conseguía como amasarlas y hacer estos nudos que vemos aquí, ¿no? También en su instalación Onda Paradas de Probabilidades, es que vista en contexto implica un total quiebre con conceptos tradicionales del arte. Desde entonces ella fue explorando como en la creación de instalaciones y otros formatos expositivos, siempre de aspecto diáfano, luminoso, monocromo. Esta instalación se hizo originalmente en la Bienal de Sao Paulo del 69, y son hilos de nylon que están colgando desde el techo, por los que uno podía atravesar, eso ya hoy día no es posible. Y al final de este como viaje de cruces adentro, uno se encontraba con un pasaje del Antiguo Testamento, del Libro de los Reyes, en el cual había como una conversación con Dios, que era muy potente, ¿no? Era la dictadura de Brasil en esta época. Es una obra que tiene tremendamente conmovedora, ¿no? En el contexto. Por su parte, Grippo pertenece a una generación en la que los artistas fueron aventurándose en incorporar como materiales de uso cotidiano, que no habían sido usados antes, como las papas, por ejemplo, en sus analogías que estamos viendo acá, o como los objetos de laboratorio, o como vemos en esta instalación, las mesas. Esta instalación es de la Documenta 11 en Kassel, así como materiales pobres, insignificantes y frágiles que creaban como instalaciones con un componente predominantemente orgánico y que fue haciéndose más evidente como en su insistencia en mostrar la transformación y el movimiento constante de la vida. Por esos mismos tiempos, Cecilia Vicuña estaba en Chile haciendo Otoño, y Los Precarios. Ella comienza a hacer performance, instalación, en unos tiempos en los que estos eran conceptos muy nuevos. De hecho, Cecilia nunca habló de que ella hacía un arte conceptual. Nemesio Antunes fue como el primero en decirle: Cecilia, tu obra es conceptual. Pero esos eran conceptos que en ese momento eran totalmente nuevos, ¿no? Como el arte conceptual estaba surgiendo en Estados Unidos en ese minuto, y para artistas como del sur, como de América, eso era algo que estaba muy lejos. Entonces eran incursiones, obras como Otoño o como Los Precarios, ¿no? Eran totalmente como, ¿cómo decirlo? Como eran realmente cambios radicales en el terreno del arte. Y abrían paso a conexiones entre el arte y la vida que antes eran impensadas. Vicuña, como vimos, acuñó el concepto del arte precario muy tempranamente, cuando hablar de precariedad en el arte estaba muy lejos de ser una etiqueta, y abriendo posibilidades de que el arte fuera algo que surge en la presencia del artista y que surge de la conjunción con la aparición de otras fuerzas
que generalmente pueden provenir de la naturaleza o de otras culturas, ¿no? De fuentes culturales. Los tres incluyeron la poesía, la palabra, el pensamiento en su obra, y de distintos modos dieron valor a lo subjetivo sobre el objetivo, y al uso del pensamiento de un modo filosófico y reflexivo. Es interesante pensar en la transitoriedad de muchas de las obras que estos artistas crearon, sobre todo aquellas que pertenecen al terreno de la acción, como por ejemplo Construcción de un horno popular para hacer pan, que es la obra que estamos viendo ahora, y que fue hecha en una plaza en Buenos Aires en el año 72, es una obra colaborativa hecha con varias personas, y que fue censurada básicamente al minuto de ser inaugurada. También era la dictadura militar en Argentina en ese momento. O por ejemplo, lo efímero de ciertos rituales hechos por Cecilia Vicuña, como este ritual de playa hecho cerca de Atenas para la Documenta 14. Por mencionar tantas de las performances que ha hecho Cecilia. Asimismo, cabe destacar la impermanencia de las obras en sí mismas, al escoger materiales fácilmente descartables como papas, palitos, papel de arroz, lana, frijoles, hilos de nylon. Esto también nos muestra que los tres fueron artistas muy pobres también en su momento, ¿no? O que recién, puedo decir, como en el caso de Cecilia Vicuña, como recién el reconocimiento ha llegado cuando Cecilia ya tiene más de 70 años, ¿no? Y durante mucho tiempo prácticamente no vendió una obra. Los tres propusieron como un uso del espacio totalmente como innovador, en el cual el espectador estaba siempre involucrado de un modo activo, como lazo de unión entre las cosas y este mundo u otro mundo. Y si pensamos en obras de los tres, el trabajo de estos tres artistas, ellos utilizaban diferentes materiales y disposiciones en el espacio que buscaban como tejer conexiones, trabajando de un modo tal en que, por ejemplo, los cables que se conectan aquí. Víctor Gripo es conocido por hacer instalaciones con papas, porque para Víctor la papa era la metáfora, como en la naturaleza, la metáfora de la conciencia, el hecho de que de una papa se pudiera obtener energía, electricidad, era algo que lo fascinaba, ¿no? Entonces, Gripo hacía estas grandes instalaciones de papas conectadas con cables, donde era posible medir la cantidad de energía que las papas tenían. Entonces, estos cables de conexión, ¿no? De energía, están súper vinculados a los hilos de nylon de Mira Schendel en Ondas Paradas de Probabilidades, o a las lanas de Cecilia Vicuña en muchas de sus composiciones, como que tienen relación al quipu o similares, ¿no? En cada caso forman como los materiales forman una trama orgánica, una red de conocimiento, un templo de reflexión, un enjambre de energía en movimiento, donde otras formas de conciencia dialogan con el hombre o con el ser humano, en una analogía mucho mayor que fricciona los límites entre lo que está vivo y lo que es inerte, en que se rompen esos límites de cierta manera. Otra interesante relación surgió, por ejemplo, en mi investigación, aquí hay otro equipo de Cecilia, entre estas obras, entre esta obra que se llama Vida, Muerte y Resurrección de Víctor Gripo. Lo que vemos ahí son unos contenedores de plomo que están llenos de porotos, y que a través de una cierta cantidad de humedad que tienen los porotos, estos empiezan a germinar hasta que con toda la fuerza de la germinación rompen los contenedores de plomo. Y esta obra, que se llama Semilla, y que es parte de una gran investigación de Cecilia Vicuña con las semillas, donde hay una serie de semillas recolectadas de distintos lugares, de un banco de semillas que Cecilia ha ido como juntando, y que tiene que ver como con eso, la semilla como el origen de la vida, ¿no? Esta última instalación invita a la contemplación de la vida en potencia que está dentro de cada una de las semillas repartidas por las salas, pero también invita al espectador a formar parte de una gran cadena de protección por la vida. En cuanto al cuidado de las semillas, de la manipulación genética, y con ello también de la manipulación de nuestros alimentos. Este grito de alerta por la vida es muy similar al que llevó a Gripo a crear Vida, Muerte y Resurrección. Voy a citar: Gripo cuenta que unas ballenas se habían suicidado en las costas de Australia, y dice: sentimos que alguien gritaba algo tan importante y que ya casi no había tiempo. De cierta manera, el llamado como de Gripo de la naturaleza, de esta fuente primera de vida, se hacía cada vez más urgente, pero al igual que lo que ha dicho insistentemente Vicuña, nadie estaba escuchando este llamado.
Entonces la interconexión entre arte, vida, naturaleza, está súper presente en la obra de estos dos artistas, a lo mejor en menor medida en la obra de Schendel, pero es muy potente, ¿no? Cerrando con las últimas ideas, como otra de las conexiones que surgieron en la investigación y que dieron pie a poder hablar de estas ideas de conciencia, tiene que ver con la conexión creada entre obras de Mira Schendel como Las Droguiñas, como objetos relacionados con el pensamiento zen, como nudos, en paralelo a los conceptos de nudo también del quipu, de los quipus de Cecilia Vicuña, donde los nudos son como núcleos de energía, portales a otras dimensiones, ¿no? A otros mundos. Ambas artistas comparten la inquietud de estar en el mundo y la posibilidad de la existencia de otro mundo. Para Schendel este mundo se había vuelto un lugar tremendamente rígido, agresivo, política y socialmente hablando. Mira, Schendel fue una persona que no lo pasó nada bien, se exilió, salió escapando de España, siendo como originalmente judía, escapada de Mussolini, llega a Brasil, a una dictadura tremenda, ¿no? Como una historia de vida muy compleja. Entonces, como la obra se presentaba como una respuesta al presente, muy urgente, como un modo de suavizar la realidad y como una forma también de abrir paso a otras realidades. De manera similar, para Vicuña el mundo ha corrido como el riesgo de desaparecer en términos como muy concretos, incluso como de pensar que ya es demasiado tarde, y de que a menos que seamos capaces de atender a este llamado a la naturaleza y de escuchar la sabiduría proveniente como de otros tiempos y de otras voces, este mundo como que puede desaparecer, ¿no? Por eso sus instalaciones monumentales sobre el quipu deben ser consideradas como lugares de conexión. Obras como Las Droguiñas y los quipus han sido concebidas como objetos eminentemente efímeros, manifestando que tanto Schendel como Vicuña estaban interesadas en el significado del encuentro, pero no tanto en el significado de la preservación del objeto, algo que también compartió Grippo a lo largo de su vida. Amó como... esta también es una obra de Grippo muy del final, que se llama Los Anónimos, y que tiene que ver, ahora a mí me hace mucho sentido con todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, ¿no? Pero en realidad como son obras que tienen que ver como con la posibilidad de pensar colectivamente, ¿no? Con la posibilidad de crear un mundo de manera colectiva. Para mí, en ese sentido, y cerrando como las ideas, revisar la obra de estos artistas hoy nos pone como en un lugar de visión, de que el futuro que ellos vislumbraron es el presente en el que actualmente nos movemos. Y desde allí que esta investigación busque como ahondar en las prácticas artísticas de un periodo de tiempo en el que se gestaron las bases de un pensamiento que hoy cala profundamente en los movimientos sociales y en la construcción de nuevos paradigmas, en los que el vínculo con la tierra y las cosmovisiones antiguas cobran especial como importancia en la construcción de nuevas formas de vida, en la construcción como de una sociedad muy distinta a la que hemos conformado hasta ahora. Con eso termino y abro paso a las preguntas. Gracias, Caro. Bueno, hay varios comentarios en el chat, pero no hay preguntas todavía. Entonces les quiero proponer que las personas que quieran intervenir puedan levantar la manito, tienen que poner participantes, levantar la mano, y yo les puedo ir desbloqueando los micrófonos, así pueden hacer preguntas o conversar contigo. Sí, por favor. Sí, porque estabas como sola, todos apagados. Estoy como sola, sí. Laura, dices que hiciste una pregunta, ¿te gustaría hacerla en voz alta? Sí, y yo estoy tratando de abrir el chat, pero no sé dónde hacerlo. Aquí. Estoy buscándote, Laura, para poder desilenciarte. Acá estás. Sí, hola. Hola. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Sí, mi pregunta era, creo que era la penúltima obra, Los Anónimos. Tenía 5 Acá. figuras. Sí, acá, esta. Sí, sí, me gustaría saber por qué el artista eligió 5. ¿Cómo tiene un significado? Mira, no lo sé, a pesar de que Víctor tiene como una
Víctor Gripo era especialmente como, voy a decir, como simbólico, como, y creía mucho como en ese aspecto como de lo simbólico. Y tenía muchas como obras que tenían decisiones como claramente, voy a decir, como son tantos porque tal motivo, o son de este color porque este color significa tal cosa, pero la serie de los anónimos son mucho más que 5. Esto es un detalle. La pieza original, no sé qué números son, pero son muchos, de estas mismas figuritas, cada uno con distintas formas. No están como, no hay un molde como de reproducción seriada, sino que son todos distintos y forman como un grupo grande de personas. Ah, ya, me queda claro, gracias. Caro, Cristina Vera dice si podrías hablar un poco más sobre la filosofía del I Ching y los elementos que utiliza para definir conciencia. Sí. El I Ching originalmente, se cree que el I Ching es como el libro, y digo libro como entre comillas, porque originalmente era un relato oral, no era un libro, era una especie como de sabiduría popular que se transmitía oralmente, y existían como personas que tenían el oráculo, digamos, como ellos mismos encarnaban el oráculo. Está hecho en base como a los principios de mutación del yin y el yang. Sin embargo, el I Ching es mucho más complejo que eso. Está constituido por 64 hexagramas, y todos esos hexagramas se supone que conforman todas las posibilidades, como todos los posibles acontecimientos que puedan como ocurrir en tu vida. Y tiene una correlación directa con el paisaje. Un hexagrama del I Ching generalmente está como constituido pensando, por ejemplo, como dice acá, ¿no? El hexagrama que tenemos aquí arriba es la tierra, este de acá es la montaña, este es el agua, el trueno, el fuego, el lago, el cielo, y tienen una correspondencia como clara como con el paisaje o con los fenómenos que ocurren en la naturaleza. De tal manera que, por ejemplo, cuando uno se tira a las monedas de I Ching, originalmente eran unos palitos de milenrama, y eso te da origen a un número, y ese número da origen a un hexagrama. La situación tiene un nombre, entonces, por ejemplo, se dice hexagrama, no sé, hexagrama número 1, la creación, ¿no? Como el lago sobre la tierra, presentan una imagen que se describe de tal manera, y en ese lugar llega el viento, y ese viento produce, no sé, como una tempestad, y esa tempestad es parte del origen de la creación. Entonces, están como basados en principios que tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza, o sea, en la observación del hombre de la naturaleza y cómo el hombre entiende que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza se traducen a su vida también, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un relato que tiene su origen como en la interacción entre ser humano y naturaleza, ¿no? Y su entorno. Y respecto a la conciencia, para el I Ching se considera, como las antiguas escrituras consideran que el I Ching de cierta manera es una fuente de conciencia, y que uno tiene que sintonizar con ella. Las investigaciones más como claras dentro como del mundo occidental contemporáneo son las que hizo Jung, sobre el I Ching, y que tienen que ver con esta idea de que el oráculo está ahí, el oráculo es como esta fuente de conciencia, ¿no? Y yo, para poder hacer una pregunta al oráculo, yo tengo que poder sintonizarme en ese como relación de conciencia. Y que yo al hacer una pregunta, que tiene que ser una pregunta como muy clara, ¿no? Entro como en comunicación con ese oráculo, y ese oráculo es capaz de poder interpretar ese momento que está ocurriendo en mi vida. Hay muchos artistas que han usado el I Ching. John Cage era un fanático absoluto como para sus composiciones usaba el I Ching, ¿no? Que creen mucho en el azar, que creen mucho en este principio que Jung llama como la sincronicidad, en la que existe la posibilidad como de una conexión en la cual
las cosas no ocurren por accidente, sino que ocurren porque existen una serie de como acciones y reacciones que desencadenan cosas, ¿no? Y en ese sentido eso tiene que ver con la idea que Li Ching muestra todo el tiempo, que es como la idea de una conciencia extendida al todo, ¿no? En la que yo me relaciono con las cosas de manera... No de manera consciente, ser consciente no es lo mismo que la conciencia, sino como de una manera en la que siempre hay una comunicación. Claro, gracias. Mira, Carlos pregunta, no puede, lamentablemente no puede hablar porque su computador está exento de micrófono y él está haciendo una investigación bastante cercana a la tuya. Entonces pregunta si has conocido la red del conceptualismo del sur y de ahí a Miguel López, el curador. Pregunta Sí. por sus aportes en el desarrollo y sobre todo la crítica o redefinición de conceptos como espiritualidad, cuerpo y política, pero desde Latinoamérica hacia Occidente. Sí, claro. Conozco a Miguel, he hablado con Miguel, hay citas a Miguel en mi investigación, y sobre todo también porque Miguel ha sido como capaz de sacar a la luz el trabajo de la Cecilia en los últimos años, y ha sido como muy, en ese sentido el aporte de Miguel ha sido increíble. Poder reunir mucho material de Cecilia al que yo tuve acceso como en su momento, como a través de esta investigación, y poder mostrarlo públicamente a través de estas exposiciones que ha hecho y que están actualmente como mostrándose, ha sido un tremendo aporte y súper importante para la carrera de la Cecilia. Sin duda, creo que la visión de Miguel es muy importante a tener en cuenta a la hora como de investigar estos asuntos, sobre todo porque creo que no es lo mismo, en ese sentido como voy a ponerme como latinoamericanista, no es lo mismo como abordar como las obras de ciertos artistas latinoamericanos desde una perspectiva como latina, desde una perspectiva como indígena en muchos casos, como pasa con el trabajo de la Cecilia, en el que hay que meterse en terrenos que difícilmente hemos como investigado o difícilmente podemos como entrar, digamos, como desde la teoría pura, podríamos decir. En muchos casos hay que entrar como desde la experiencia. Y en ese sentido creo que las ideas de Miguel son un aporte. También respecto a la red de conceptualismos del sur, también he estado como investigándolo. Tuve como la suerte de trabajar en el Reina Sofía cuando estuve haciendo mi investigación, y la red de conceptualismos del sur estaba como muy activa, y también de ahí como tuve la posibilidad como y he ido abriendo como mi investigación hacia ciertos teóricos vinculados a la red de conceptualismos, o en algún momento vinculados, ya no, como la Silvia Rivera Cusicanqui, que es esta socióloga aymara, o Aventura dos Santos, que creo que sus ideas como están súper relacionadas a lo que tiene que ver con esta investigación. Claro, Amelia Razuriz dice si conoce, o sea, pregunta, perdón, si conoces algún artista que trabaje con la espiritualidad y trascendencia en la actualidad. Sí, claro. Ahí, bueno, es como artista, voy a partir como artista chileno, y con los que he estado trabajando como últimamente, por ejemplo, el trabajo de la Patti Domínguez. Creo que es un súper buen ejemplo como de un trabajo hiperconectado como con un mundo holístico y espiritual, en el cual está súper abierta esa beta, digamos, como no es algo que esté oculto, ¿no? Como la Patti abre claramente como un espacio ritual en su trabajo artístico, genera estos espacios rituales en sus instalaciones, está súper interesada en la investigación en relación como al mundo precolombino, específicamente ha trabajado mucho con los diaguitas, por ejemplo, y como con la incorporación de elementos también, como no solamente como la sabiduría en términos como de conocimiento, sino también como de elementos, eh, objetos, qué sé yo. Y también de una forma en la que eso se cruza mucho con, con algo que yo llamaría más que como una como decolonialidad, que es como se habla hoy día de estudios decoloniales, tiene que ver más bien como con esta idea de la propia Cusicanqui que nombraba recién, que es como... como de sanar las heridas coloniales, ¿no? Como de tratar como de pensar de una manera no colonizada.
Entonces, la Patricia también se ha metido, ha sido capaz de abordar esta espiritualidad también de la mano de cómo esa espiritualidad se pudo haber roto como en algún momento y cómo puede seguir fluyendo dentro de este territorio, ¿no? He trabajado mucho con un artista colombiano que se llama François Boucher, hicimos una exposición a fin de año en la Patricia Redi. La investigación de François tiene mucho que ver con el ayahuasca. François no solamente se ha metido como en investigaciones como, digamos, como en el terreno de la experiencia como con el ayahuasca y con una relación súper estrecha con ciertos como mamos y sabedores, conocedores como de esta planta, sino también como en el terreno como de cómo se crea la imagen, y de cómo se crea la imagen desde la experiencia de estados alterados de conciencia, y investigaciones súper interesantes también como desde el lado de la ciencia. El trabajo de François está súper vinculado a un investigador, a un científico, digamos, como voy a decir, del cerebro, que se llamaba Jacobo Greenberg, y que estaba a cargo del Centro de Investigaciones de la Conciencia de la UNAM, en México, y que desapareció en los años 70 haciendo investigaciones muy, muy avanzadas sobre la duración del tiempo, por ejemplo. Entonces, sí, me he metido con muchos artistas como que están trabajando en esa frecuencia, y podría mencionar muchos más, pero creo que sí, que hay muchos artistas hoy en día con los que para mí ha sido posible continuar esta investigación, podríamos decir, en el terreno más como curatorial. Uh-huh. Cristina Vera comenta, es curioso, pues hizo un estudio de esos 64 posibilidades, se refiere al I Ching, y se obtiene un giro, obteniéndose el concepto de movimiento. Todo está en movimiento. Supongo y espero sea hacia una evolución y cambio de conciencia del hombre. ¿Qué opinas de esto? Totalmente, de eso se trata. Claro, el principio de mutación del I Ching es algo que a mí me interesa mucho, y de hecho como la tesis está como montada de cierta manera en que los primeros capítulos hablan más que nada como de este problema historiográfico en relación al arte político, al arte conceptual, y introducen ciertas como historias y conceptos sobre la conciencia. Y como concepto base de la conciencia está la idea de transformación, ¿no? Como la conciencia no como algo estático, sino como algo que está cambiando todo el tiempo. El I Ching es una buena, por eso se llama el libro de las mutaciones, es un buen ejemplo. La alquimia también entra como en ese aspecto, ¿no? Como de la transformación de la materia. Y entonces como los 3 últimos capítulos, que son los dedicados a Mira Schendel, Grippo y Vicuña, tienen como capítulos que se llaman como mutación y conciencia en la obra de cada uno de ellos, ¿no? Entonces habla de esta idea de la transformación que está todo el rato presente en la obra. Así que totalmente, creo que de ahí viene también como esta energía que ellos proponen, que surge como en periodos políticos complejos, pero que tiene que ver con el llamado a una transformación, pero no una transformación del pensamiento en términos como de algo como racional, sino a la transformación de una conciencia en términos mucho más expansivos, ¿no? Sí, Tatiana Alfaro comenta, no hace una pregunta, pero comenta que bueno que se estén abriendo estos espacios de conversar este tema, ya que es importante mirar el arte desde lo espiritual. Yo me sumo con una pregunta, ¿tienes tú también esa sensación de que el arte por lo general ha tenido diferentes visiones y sesgos que les ha impedido como esta oralización desde lo espiritual, ¿cierto? Como también desde lo femenino, lo espiritual, son conceptos que de alguna otra forma han estado un poco mermados a lo largo de la historia del arte. Sí, totalmente. Pero tiene que ver, o sea, no es casual igual, como por un lado yo creo que, lo que yo creo y la sensación que tengo es que lo que ha estado vetado también es el conocimiento que está asociado a eso, ¿cachai? Como pensar en otra forma de conciencia, pensar en una conciencia como distinta del mundo, ¿cachai? De nosotros mismos, es muy peligroso para los aparatos como de control, ¿cachai? Claro. Entonces como la expansión en esos terrenos, y no voy a entrar en teorías conspirativas, sino más bien como de que
el desarrollo del ser humano en ese ámbito es algo que nunca ha gustado como al poder, podríamos decir, ¿no? Entonces, no sé, pienso en personajes como la Madame Blavatsky, ¿no? Como la Elena Blavatsky que creó la Sociedad Teosófica a finales del 1800 y que para los gringos esto era oscurantismo absoluto, Claro. ¿no? Pienso en cosas como, por ejemplo, en todo lo que Rudolf Steiner fue capaz de crear en esa misma línea, ¿cachai? Como que es una medicina, o sea, hoy en día las personas que siguen como los movimientos como creados por Steiner, como finalmente se nutren y toman todos sus medicamentos, pertenecen a eso, ¿no? Es una Claro. forma como de entender también como la salud, y en ese sentido como el cuidado del cuerpo como algo que está estrechamente vinculado también en la relación con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que, y también lo que tú dijiste, también el feminismo, también la obra de las mujeres, siempre ha estado muy marginada porque también es muy potente, ¿no? Como ha habido mujeres muy potentes a lo largo de la historia que han sido capaces de ver y decir cosas que nadie quería que nadie dijera y nadie quería que escucharan, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay mucho de eso. Entonces, si uno revisa, y para mí fue súper interesante poder como revisar desde esa perspectiva, como desde principios del siglo XX, todo lo que había escrito la crítica como de esos años, sobre los artistas que eran como los más importantes, Picasso, Kandinsky, Miró, no sé qué, todos los de ese periodo, ¿no? Como František Kupka. Todo es racional, 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 objetivo, 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 y la crítica que había en París a principios del siglo se traslada a Estados Unidos y sigue siendo la misma, y todos los artistas que tienen un sesgo espiritual son leídos desde el formalismo, ¿cachai? Claro. Y eso es muy increíble, ¿cachai? Y los teóricos y los críticos son hombres, y se pasan la pelota entre ellos, ¿cachai? Y es así, como así está construido. Entonces sí, pues, yo creo que llegó un momento en el que ha estado ocurriendo un quiebre, y en el que es posible y súper necesario como pensar otras formas. Nos quedan unos poquititos minutos, pero me gustaría hacer eco de un comentario que hay en el chat que dice que es culpa de la academia. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque si uno lo piensa desde el factor Chile, eventualmente podría ser. Ha sido a lo Sí, largo de los años una academia un poco misógina y sí, muy conceptualista, ¿o no? sí, sí, sí. Yo creo que la academia tiene harta responsabilidad. Y yo, como anécdota, yo voy a contar que cuando yo empecé a hacer esta investigación, tenía un tutor de tesis que era bastante estricto, hombre, y que en la medida que yo empecé y que él se interesó por mi investigación porque tenía que ver con Chile, y a él le interesaba mucho la escena de arte político chilena. Y en la medida que yo empecé a abrir espacios como ideas sobre espiritualidad, hubo un momento en el que él me dijo: Caro, yo no puedo seguir siendo tu tutor. Renunció a la idea. Lo siento, pero yo no puedo defender esto, como no, para mí no es posible, como no tengo, ni creo en la espiritualidad, o sea, como casi no creo en el espíritu. Entonces, como no me dio opción, me dijo: yo no puedo más, y yo en realidad estuve muy feliz de que eso ocurriera porque yo sentía que él no era la persona adecuada. Y me costó mucho encontrar un nuevo tutor, finalmente encontré una tutora que no estaba investigando temas afines, pero que sí le interesaba mucho América Latina, desde como España, y que creyó mucho en la necesidad de hacer esta investigación, pero siempre como temerosa de cómo lo iba a recibir la academia. Entonces, evidentemente sí, pues la academia tiene que ver, porque no necesariamente estimula la aparición de este tipo de investigaciones, pero yo creo que eso está cambiando mucho hoy día. Claro, yo creo que, bueno, precisamente tu investigación también genera un hito de apertura, ¿cierto? Como a este tipo de investigaciones académicas en relación a lo espiritual, casi se va a lo multidisciplinario. Sí, claro, y de hecho para mí ha sido increíble como encontrarme con muchos colegas que están en la misma sintonía, desde distintas perspectivas, ¿cachai? Y revisitando artistas, no solamente como hablando de artistas contemporáneos, sino como revisitando. Las exposiciones que se han hecho últimamente de artistas como por ejemplo Agnes Martin, que se hizo en la Tate hace unos años atrás,
es una visión totalmente, pero radicalmente distinta a la que se había pensado de Agnes Martin hasta hace, no sé, pues 15 años atrás. Entonces, la religiosidad que había en su trabajo, Georgia O'Keeffe también lo mismo, ¿cachai? Como esa parte mística, como ha aparecido de una manera mucho más profunda, ¿cachai? Y no solamente como una exotización de los artistas que produjeron en los años 70 como algo New Age. Claro, exactamente. Oye, Caro, ¿tienes unos minutos más? Que Florencia me pidió que le abriera el micrófono. Florencia, ya tienes abierto el Hola, canal Caro, de hola, Cami. comunicación. Hola. Hola, Qué rico escucharlas. gracias. Qué rico saber de tu tesis. Me hace demasiado sentido. Onda, en este momento estoy haciendo un bordado, un tejido. Y eso o sea, en algún momento la academia también separó las artesanías, las nombró como artesanía unas técnicas que contenían esta espiritualidad y como que las desligó. Claro. Y hoy día estaba en una charla que hizo la Católica, como de mujeres en el barroco, y también las mujeres cuando entran a la academia, también empiezan a limitarse con maneras de expresarse que eran súper propias y que tenían que ver con esta espiritualidad y guardar el lenguaje. Sí, claro. Sí, de hecho, como eso que estáis diciendo, Flo, es súper importante como, o sea, en cuanto como a los estudios como más contemporáneos y también como a lo que está pasando hoy día, como agarrándose también como de la contingencia, como la recuperación de ciertos lenguajes, como de ciertas tradiciones, son súper importantes también por el vínculo que generan como con formas distintas de percibir, digamos, ¿cachai? Como, no sé, el tejer y el bordar también generan como, voy a decir, como estados de trance, también generan una relación con la materialidad, esa materialidad que tiene que ver como con la lana, como con la oveja, como con un lugar, como un habitat. Que tiene un estudio que también como no es consciente, pero que lleva a esa conciencia. O sea, la lana, como todo el trabajo de teñido, ponte tú, es súper importante y tiene también un estudio químico. Sí, claro. Como y del espacio y del ambiente, y de dónde se encuentra cada cosa. Es súper bonito el trabajo. Sí. Qué bueno, muchas gracias por el aporte. No, gracias a ti por tu tesis. Caro, yo sé que tienes una vida que retomar, así que te quiero dar las gracias por Gracias. tu tiempo y tu generosidad con toda esta investigación que veo en el chat que siguen llegando preguntas y comentarios y sin duda que es un tema en extremo interesante, ¿cierto? Le das luz a espacios que estaban en una suerte de oscurantismo o fuera de la demagogia. Esperemos que tengan cada vez más luz, sí. Ojalá. Sí. Y seguramente te va a tocar como cuando hagamos el lanzamiento del libro, como organizar, como que organicemos alguna actividad y que ojalá todos los que están Por aquí supuesto. como se sumen y puedan tener también el libro y conversemos un poco más. Cuando nos podamos como Cuando nos abrazar. podamos abrazar. Sí. Claro, Totalmente. te doy las gracias entonces. Les quiero recordar a todas y todos que la charla queda grabada y se va a alojar en la página web de la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra, donde estamos generando un repositorio bastante amplio entre conversatorios, charlas, encuentros de psicología, hay mucha información. Así que para que los que quieran visitarlo de nuevo, la van a encontrar ahí. Yo quiero sumar que si hay alguien, a propósito de alguien que mencionó que estaba haciendo una investigación, que si hay alguien que está haciendo una investigación y que le interesa contactarme, como en que pueda, como, no sé, que le sirva parte de la investigación que yo lleve a cabo, como, por favor, ya que están en contacto con la Cami, como pídanle mi mail y escríbanme porque estaré feliz como de aportar en lo que se pueda.
Ya, hay 3 personas que ya se quieren contactar, así que hago eco de eso. Escriban al mail de extensión y Caro, yo te derivo. Y la Cami me deriva y eso, feliz como de poder aportar. Buenísimo. Gracias, Caro, cuídate mucho, nos hablamos. Chao, chao, que estén bien todos, todas.